Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Nuestro trabajo se titula Descripción de los procedimientos para la obtención de permiso de extracción de áridos en un cauce fluvial. Nuestro grupo está conformado por Panely Morales Godoy y quien les habla, Jorge Navarrete. Bien, a modo de presentación les puedo comentar que en nuestro trabajo describiremos los procedimientos y documentación que se deben considerar para la obtención de un permiso de extracción de áridos en el borde de un cauce fluvial en la comuna de Los Ángeles. En primer lugar, la municipalidad posee una ordenanza de medio ambiente la cual entrega la normativa que regula los criterios de extracción, procesamiento y transporte de áridos dentro de la comuna de Los Ángeles. La legislación vigente faculta a los municipios para otorgar los permisos administrativos y concesiones de extracciones de áridos, para lo cual debe contar con una aprobación técnica de parte de la Unidad de Defensas Fluviales de la DOH. Asimismo, este organismo, la DOH, regula y controla el correcto proceso de extracción de manera de que estas faenas no generen riesgos medioambientales ni daños a terceros. Finalmente, cuando se finalizan las faenas extractivas, el jefe de la Unidad de Defensas Fluviales inspeccionará el lugar para garantizar que la extracción fue realizada de acuerdo a los planos del proyecto. Para introducirlos a este trabajo, les contaremos que la extracción de áridos corresponde a una de las actividades fundamentales en la construcción de obras viales, ya que suministran los materiales más abundantes y necesarios para la ejecución de este tipo de proyectos. Asimismo, asegurar la buena calidad del árido a utilizar en una obra vial es importante para obtener un buen resultado constructivo en términos de resistencia y estructuralidad de la plataforma y el paquete estructural de la vía. Uno de los tipos de lugares donde se ha comprobado obtener la mejor calidad del árido corresponde a los bordes de cauces fluviales, tales como ríos que contengan principalmente arena y piedras. El objetivo general de nuestro trabajo corresponde a describir los procedimientos y documentación a desarrollar para la obtención de un permiso de extracción de áridos en el borde de un cauce fluvial en la comuna de Los Ángeles. Como objetivos específicos tenemos tres. En primer lugar, describir los requisitos que se deberán cumplir para la presentación de los proyectos de extracción de áridos. En segundo lugar, mencionar las distintas entidades públicas que tienen injerencia en el análisis de los proyectos de extracción. Y en tercer lugar, elaborar una guía de aplicación para tramitación de permisos y concesiones de extracción de áridos para las personas y empresas dedicadas al área constructiva. Como antecedente, tenemos que los procedimientos están indicados detalladamente tanto en la Ordenanza Medioambiental de la Comuna de Los Ángeles como en la normativa de extracción de áridos mecanizada de áridos de cauces fluviales. Asimismo, cuando la extracción supere los parámetros permitidos por el Servicio de Evaluación Ambiental, se deberá cumplir con el desarrollo de una declaración o informe de impacto ambiental para obtener los permisos ambientales correspondientes. En marcos legales nos rige el Decreto Ley número 3063 de Rentas Municipales, la Ley número 1402 del MOB, el Decreto Supremo número 609 del Ministerio de Bienes Nacionales, el Decreto MOB número 294 de 1984 y el artículo 171 del Código de Aguas. En conclusión, la legislación vigente relativa a la extracción de áridos desde los cauces naturales determina que los municipios son los organismos que otorgan los permisos administrativos y concesiones de extracción. Para ello, previamente se debe contar con la aprobación técnica de la Unidad de Defensas Fluviales. Las municipalidades podrán cobrar derechos por los permisos que otorguen para la extracción de arena, ripio o materiales, de bienes nacionales, de uso público o de pozos rastreros, de propiedad particular, salvo cuando se trate de materiales destinados a la ejecución de obras públicas. La tramitación para la obtención de un permiso de extracción de árido en un borde del cauce fluvial en nuestra comuna se debe realizar en el Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Los Ángeles. Esta tramitación está dividida básicamente en dos etapas.
La primera etapa permitirá a la municipalidad y a la unidad de defensas fluviales pronunciarse sobre la pertinencia de extracción en el sector de interés y en solo en el caso de obtenerse una respuesta positiva, se solicitará al interesado los documentos correspondientes a la segunda etapa. En la primera etapa, el interesado deberá presentar en el Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Los Ángeles la siguiente información y esperar la respuesta sobre la pertinencia de solicitar factibilidad, la cual puede ser positiva o negativa. Bien, en primer lugar, el interesado deberá presentar un formulario de la Unidad de Defensas Fluviales para solicitar la autorización técnica de extracción mecanizada de árido, conteniendo los datos del solicitante, del profesional responsable y la información técnica de la excavación. Se debe adjuntar también un mapa o croquis de ubicación. La localización exacta del lugar debe estar señalada en ese mapa. Se deberá señalar claramente en una plancheta del Instituto Geográfico Militar escala 1/25.000 o en su defecto escala 1/50.000. De ser necesario, en un croquis se indicarán las vías de acceso al lugar. Se debe acompañar también con una aerofotogrametría, en la cual deben mostrarse los sectores aledaños y disponibles. En caso de obtener respuesta positiva, se procede a una segunda etapa, en donde el interesado presentará en el mismo organismo la documentación que a continuación se detalla. En primer lugar, necesitamos un levantamiento topográfico referido al Sistema Nacional de Coordenadas y Cotas IGM, el cual debe contener un plano de planta con un tramo que abarque el sector de interés más 500 metros agua hacia abajo. La escala de este plano deberá ser 1/1000 con curvas de nivel a 0,5 metros o una escala de 1/2000 con curvas de nivel que podrían distanciarse a una mayor separación. El formato de este plano deberá ser A1. También debe contener perfiles longitudinales trazado por el eje de la franja de explotación, perfiles transversales tomados a distancias variables entre 50 y 200 metros, fotografías aéreas que serán determinadas según la unidad de defensas fluviales si son necesarias o no. De ser así, la escala aproximada debe ser de 1/2500 o 1/1000, que debe abarcar 1 kilómetro aguas arriba y 1 kilómetro aguas abajo del sector de interés. También debe contener un análisis hidrológico con el objetivo de determinar la potencialidad de arrastre de sólidos. Se realiza este análisis de la cuenca tributaria controlada con el punto de interés. También un estudio hidráulico que deberá incluir el cálculo de los ejes hidráulicos para las crecidas correspondientes de los distintos periodos del retomo en condiciones con o sin proyecto. Bueno, además, la unidad de defensas fluviales podrá condicionar la realización de la extracción de árido en el cauce a la ejecución de defensas fluviales en aquellos puntos que estimase en riesgo de ser afectados como consecuencia de la instalación de esas faenas. En su defecto, esa unidad podrá exigir un compromiso expreso por parte de los interesados en los áridos de asumir los costos de los eventuales daños a la propiedad pública o privada que se pudiesen originar en una crecida. Ese compromiso deberá ser consultado para el visto bueno a nivel central de la unidad de defensas fluviales. Para los efectos anteriores, los interesados deberán presentar un proyecto de defensas fluviales basados en los análisis hidrológicos de crecidas hidráulico-fluviales y sedimentológicos antes mencionados. Ese proyecto deberá ser aprobado por la unidad de defensas fluviales. Bien, además el interesado deberá presentar el programa de explotación de áridos que pretende desarrollar, el que deberá contemplar al menos lo siguiente: indicación de volúmenes totales de material a remover, a extraer, aprovechables y de rechazo, calendario mensual o anual de explotación, señalando volúmenes de extracción aprovechables y de rechazo, análisis detallado de los procedimientos de extracción, listado y descripción de maquinarias y equipos a utilizar, señalar accesos y salidas al lugar de explotación.
El proyecto debe estar acompañado por un documento protocolizado ante notario público, en el cual el solicitante declarará su compromiso de asumir todos los riesgos por daños a terceros o a la infraestructura existente en el entorno de la explotación, derivados de las operaciones inadecuadas o incumplimiento del proyecto aprobado. Consecuentemente, con lo indicado anteriormente, la Unidad de Defensas Fluviales evaluará la necesidad de presentación de una boleta de garantía, atendiendo los eventuales daños a terceros y a infraestructura que podría ocasionar una explotación inadecuada o incumplimiento del proyecto aprobado. Aprobación de la solicitud de extracción. Recibido todos los antecedentes generales y estudios complementarios señalados, la Unidad de Defensas Fluviales podrá aprobar técnicamente en todos sus términos la solicitud de extracción de áridos, o en vista de los antecedentes aprobados, podrá considerarla con las modificaciones en la localización de las faenas o con menores volúmenes de extracción. Cabe reiterar que son los municipios quienes otorgan los permisos administrativos definitivos de extracción, para lo cual deben contar con la autorización técnica de la Unidad de Defensas Fluviales. Las faenas extractivas y de explotación de áridos deberán ceñirse a normas técnicas generales y especificadas que señalen la inspección o supervisión de la Unidad de Defensas Fluviales. Esta unidad se reserva el derecho de poner término anticipado a las faenas extractivas por lo siguiente: anulación de autorización por eventual incumplimiento de normativas, observaciones e instrucciones impartidas en el terreno, sin prejuicio que dicha anulación pueda determinarse en cualquier momento si la situación lo amerita. Pérdida del derecho del otorgamiento del informe favorable y autorización técnica por no hacer uso de los trabajos extractivos en un periodo de 2 meses sin razón aparente. Si el volumen de extracción solicitado iguala o supera los 100.000 metros cúbicos durante la vida útil del proyecto o los 400 metros cúbicos diarios de acuerdo al reglamento del CIA vigente, previa aprobación técnica se deberá obtener los permisos ambientales correspondientes. Si una empresa solicita una extracción de áridos en un sector contiguo o cercano a una explotación ya en curso o en ejecución, ya sea de la misma empresa u otra diferente, la Unidad de Defensas Fluviales evaluará el efecto complementario de los proyectos, a efectos de verificar que en conjunto no superen los 100.000 metros cúbicos antes indicados, en cuyo caso se solicitará el ingreso al SEIA. La adquisición de concesiones de extracción de materiales áridos las puede adquirir cualquier persona, ya sea natural o jurídica, pero los estudios que incluyen el proyecto deben ser realizados por profesionales competentes del área, según lo exigido por la ley en relación a la responsabilidad cívica y según las condiciones establecidas por cada organismo involucrado. La legislación vigente permite el control de las actividades de extracción de áridos de manera tal de salvaguardar el cauce del río, las propiedades contiguas al lugar de extracción y las obras de infraestructura cercanas a ellas. De esta manera, se previenen los perjuicios tanto a las propiedades particulares como a obras de uso público. Si la intención de la persona que necesita realizar la extracción de áridos en el borde del cauce fluvial contempla la extracción de más de 100.000 metros cúbicos, debe tener en cuenta en la tramitación un informe de impacto ambiental en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, por cuanto es necesario ingresar dicho expediente al comienzo de las labores de manera tal que no se vea afectada la continuidad de la extracción del material.